Estaba a punto de cerrar mi pastelería en quiebra cuando, de repente, un anciano aterrorizado irrumpió, suplicándome que horneara un pastel para el día siguiente. A regañadientes, acepté. Al día siguiente, encendí el televisor y no podía creer lo que veían mis ojos. En la calle Whitaker, en el corazón histórico de Savannah, la pequeña pastelería yacía en silencio. La unidad de refrigeración zumbaba, bajo y constante, llenando el espacio vacío con su aliento mecánico. Más allá de las vitrinas de cristal, donde debería haber habido bandejas de pasteles, tartas y pasteles glaseados, solo quedaban unas pocas sobras solitarias. Un par de pasteles de crema que no había tenido el valor de tirar. Una pequeña tarta que no había encontrado un hogar. Su presencia bajo las luces fluorescentes parecía casi una burla, como si le recordaran lo bajo que había caído su sueño. Clare Bennett limpiaba los estantes con un limpiador a base de vinagre que olía ligeramente ácido, más áspero de lo que la mantequilla y el azúcar deberían oler jamás. Cada pasada del paño parecía más pesada que la anterior. Levantó la vista hacia el menú de la pizarra, donde una caligrafía caprichosa prometía en su día momentos dulces a cualquiera que pasara por allí. Ahora las marcas de tiza estaban débiles, borrosas por el tiempo y la indiferencia, como el propio sueño. Habían pasado 2 años desde que abrió la pastelería. 2 años desde que se convenció a sí misma de que tanto los locales de Savannah como los turistas acudirían en masa por sus pasteles de terciopelo rojo, sus barritas de limón y sus tartas de pacanas. Se imaginaba a niños riendo con glaseado en los labios, a parejas compartiendo porciones bajo los robles cubiertos de musgo de afuera. En cambio, obtuvo un silencio roto solo por el pitido ocasional del lector de tarjetas que registraba una venta miserable. Las cartas del casero se habían vuelto más tajantes, más impacientes. La última ni siquiera se había molestado en formalidades, solo una exigencia, contundente y final. Los correos electrónicos del banco eran peores, recordatorios en negrita, frases como aviso final, que le oprimían el pecho cada vez que abría su bandeja de entrada. Los proveedores habían sido amables al principio, dándole semanas de gracia y tiempo extra, pero incluso la amabilidad tenía sus límites. Clare tocó la grieta en la esquina del cristal del expositor frontal, la que había notado la primera semana que abrió. En aquel entonces, no parecía nada, un accidente menor, cuando una caja de reparto golpeó el borde. Pero en su mente, esa fractura había crecido con los meses, ya no solo en el cristal, sino en lo más profundo de su confianza, una diminuta falla que se extendió hasta que toda la base se sintió inestable. Apagó las luces del techo, dejando el brillo de la cocina como única fuente de calor. Los mostradores de acero inoxidable captaron el suave reflejo, transformándose en algo menos clínico, más indulgente. Por un momento, se permitió imaginar que no era la dueña de un negocio en quiebra, sino simplemente una pastelera, una mujer con harina en el delantal y esperanza en el pecho. Pero los números eran innegables. El fin de semana que tenía por delante era su fecha límite silenciosa. Si nada cambiaba, si no llegaba ningún milagro, llamaría a su casero el lunes por la mañana. Entregaría las llaves y se diría a sí misma que no era un fracaso, solo un descanso. A los estadounidenses les gustaban las palabras más suaves. Ella sabía la verdad. Sería el final. Clare se apoyó en el mostrador, cerró los ojos y recordó el día de la inauguración. El aroma de los rollos de canela recién salidos del horno se había esparcido por la calle. Unos pocos transeúntes curiosos habían entrado, encantados por los letreros de la pizarra y su sonrisa nerviosa. Recordaba haberse dicho a sí misma, esto es. Aquí es donde pertenezco. Durante semanas vivió de adrenalina y cafeína, segura de que su sueño era imparable. Pero los sueños se desgastan contra el alquiler, contra los inviernos lentos, contra las facturas que no esperan a la inspiración. Cada mes había ido minando su determinación hasta que solo quedó el agotamiento. Pasó el paño por el cristal una vez más, mirando los reflejos huecos que le devolvían la mirada. Su abuela siempre le había dicho que hornear consistía en hacer que la gente se sintiera cuidada. Pero últimamente, la pastelería se había sentido más como una carga que como un regalo, un ancla que la arrastraba más abajo cada día. Suspiró y dejó caer el trapo sobre el mostrador. Al menos, esta noche podría irse con los estantes limpios. Quizás eso haría más fácil decir adiós. Justo en ese momento, la campana sobre la puerta sonó. El sonido la sobresaltó tanto que casi derriba el servilletero. Los clientes a esa hora eran raros,
casi inexistentes. Se giró rápidamente, esperando quizás a un turista perdido o a alguien borracho y deambulando, pero la figura en la puerta no era ninguna de las dos cosas. Un anciano estaba enmarcado en la entrada, sosteniendo la puerta con mano temblorosa. Llevaba un abrigo de tweed que parecía pertenecer a otra época, algo sacado directamente de una fotografía antigua. Su rostro mostraba las líneas de la dignidad desgastadas por la preocupación, y sus ojos azul pálido contenían algo desesperado, algo crudo. Disculpe, dijo, con voz ronca pero apremiante. ¿Todavía está abierto? Clare parpadeó, sin saber cómo responder. Técnicamente, no lo estaba. Técnicamente, llevaba horas cerrada. Sin embargo, algo en la forma en que él se cernía allí, aferrándose al marco de la puerta como si toda su noche dependiera de ello, le impidió despacharlo. Lo siento, dijo ella suavemente, su voz cansada estirándose en amabilidad. Estamos a punto de cerrar. El hombre entró, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. La campana tintineó una vez más antes de asentarse en el silencio. Sacó un pañuelo del bolsillo y lo sostuvo como un talismán. Me llamo Thomas Montgomery, dijo, sus palabras saliendo atropelladamente con urgencia. Mañana es el 80º cumpleaños de mi esposa. Llevamos casados 55 años y yo. Su voz flaqueó. Bajó la mirada al suelo, avergonzado. Olvidé encargar su pastel. Clare contuvo el aliento. Él estaba allí, no como un cliente, sino como un esposo abrumado por la culpa. Podía sentir el peso de sus palabras llenando la tienda vacía, presionando contra el silencio que había vivido allí durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, Clare sintió que su corazón se aceleraba, no por el alquiler o las facturas atrasadas, sino por la silenciosa desesperación de un extraño que le pedía una última oportunidad. Thomas Montgomery permanecía bajo el resplandor de las luces de la pastelería, su mano curtida aún aferrada al pañuelo como si lo anclara. Clare lo observó, sintiendo no solo el agotamiento de un anciano, sino el pánico de alguien que se había dado cuenta demasiado tarde de que había olvidado algo irreemplazable. No sé cómo dejé que esto pasara, murmuró, con la voz temblorosa. Mañana es el cumpleaños de mi esposa, 80 años. Llevamos casados 55 años. Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza como si las propias palabras fueran difíciles de admitir. Y olvidé el pastel. Su confesión quedó suspendida en el aire como un veredicto. Clare no dijo nada al principio. Se había acostumbrado a que los clientes pidieran favores de última hora. Docenas de pastelitos para un evento escolar, una tarta justo antes del Día de Acción de Gracias, pero nunca lo había oído decir así, con la vergüenza pesando más que la propia petición. He recorrido la mitad de esta ciudad esta noche, continuó Thomas, sus ojos moviéndose como si estuvieran trazando sus pasos frenéticos. Fui a todas las pastelerías que pude encontrar. La mayoría ya estaban cerradas, y las que aún estaban abiertas me dijeron que no. Me dijeron que debería haberlo encargado hace semanas, que no se podía hacer nada con tan poca antelación, y tenían razón. Su voz se quebró. Pero no puedo presentarme mañana con las manos vacías. No después de todo lo que ella ha soportado este año. La mención de su esposa suavizó su tono. Clare vio cómo sus dedos temblaban contra el borde del mostrador. Se llama Evelyn, dijo, su mirada iluminándose con el recuerdo. Ha estado entrando y saliendo del hospital todo el año. Problemas del corazón, del tipo que te hace contar las respiraciones por la noche en lugar de ovejas. He pasado tanto tiempo gestionando sus medicinas, sus citas, viéndola quedarse dormida con tubos y monitores que... Volvió a flaquear. Perdí la noción de esta única cosa. Y a ella le encanta su pastel de cumpleaños. Siempre le ha encantado. Abrió el pañuelo, revelando un trozo de papel arrugado con notas garabateadas con letra temblorosa. No tiene por qué ser grandioso. Sin varios pisos, sin piezas de exhibición, solo terciopelo rojo con glaseado de queso crema. Hizo una pausa, avergonzado por la sencillez de la petición. Y una sola rosa, una rosa de azúcar justo en el centro. Ella siempre dice, un pastel no está vestido sin una. La petición era tan modesta, tan sentida, que Clare sintió que algo se removía en su pecho. Hacía tanto tiempo que un cliente no pedía algo más que los sabores de un menú.
Vio en sus ojos no solo a un hombre desesperado por un postre, sino a un esposo desesperado por darle a su esposa un momento más de alegría. Pero la realidad se apresuró a entrometerse. Pensó en los estantes de su despensa. Harina, azúcar, huevos, sí, cacao, sí, pero queso crema, mantequilla, vainas de vainilla. Había racionado todo, guardando lo poco que quedaba, como si acumularlo retrasara lo inevitable. Su último bloque de queso crema estaba en el refrigerador, destinado a un pastel que quizás nunca vendería. Sus 2 últimas vainas de vainilla habían estado guardadas durante meses, etiquetadas en su mente como para algo especial. La súplica de este hombre la hizo preguntarse, ¿qué otra cosa podría significar especial, sino esto? Aún así, la duda la asaltó. Ya se había prometido a sí misma que cerraría el lunes. ¿Por qué aceptar más trabajo ahora, más horas sin dormir, más presión sobre ingredientes que quizás nunca podría reponer? Thomas debió de leer el conflicto en su silencio. Buscó a tientas su cartera, sacándola con manos temblorosas. Por favor, pagaré lo que pida. Esta noche, ahora mismo, solo dígame el precio. Clare negó lentamente con la cabeza. No, dijo en voz baja, sorprendiéndose incluso a sí misma por la firmeza de su voz. Si hago este pastel, me pagará mañana. Cuando lo vea, si es lo que esperaba. Sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad parpadeando en alivio. Por un momento, pareció décadas más joven, como si alguien le hubiera quitado un peso de los hombros. Luego soltó una risa corta y entrecortada que sonó casi infantil. ¿10 en punto? A las 10 en punto, confirmó Clare. Estaré aquí a las 9:55, prometió él, todavía aferrado al pañuelo. Se demoró un momento, como si las palabras de gratitud no fueran suficientes. Finalmente, se inclinó sobre el mostrador y presionó la mano de ella entre las suyas. No sabe lo que esto significa. Gracias. Cuando la campana tintineó y la puerta se cerró tras él, el silencio de la pastelería se sintió diferente. No vacío, expectante. Clare se quedó de pie un largo momento antes de exhalar, una liberación larga y constante que pareció limpiar el polvo de la desesperación de sus pulmones. Se ajustó el cordón del delantal a la cintura y entró en la cocina. Del estante superior, sobre la batidora, bajó un cuaderno gastado encuadernado en tela. Sus páginas olían débilmente a harina y azúcar, los bordes suavizados por años de uso. La caligrafía de su abuela se extendía por las líneas, recetas escritas con letra cursiva, anotaciones en los márgenes, notas como, no te apresures con el glaseado y la paciencia es sabor. Lo hojeó hasta que encontró la página familiar, terciopelo rojo. Las palabras se sentían como una promesa. Su abuela siempre había dicho, un pastel debe susurrar, no gritar. La petición de Evelyn de una sola rosa tenía ahora todo el sentido. No se trataba de grandeza. Se trataba de amor destilado en algo simple. Clare encendió el horno. El primer zumbido de calor llenó la cocina. Dispuso los ingredientes que le quedaban. El cacao en polvo que había estado guardando. La mantequilla envuelta en papel encerado. Las 2 vainas de vainilla que guardaba como un tesoro. Ocasión especial. Se dio cuenta con una pequeña sonrisa irónica de que esto era exactamente lo que su abuela habría llamado una. Sacó cuencos de los estantes, midió la harina con cuidado y comenzó el ritmo que conocía mejor que ningún otro. Batir, tamizar, incorporar, remover. El aroma del cacao floreció en el aire, rico y reconfortante. Afuera, las calles de Savannah se aquietaron mientras la ciudad se sumía más profundamente en la noche. Dentro, la pequeña pastelería cobró vida de nuevo. Por primera vez en meses, Clare sintió el propósito que la había impulsado al principio. No se trataba de libros de contabilidad ni de facturas atrasadas ni de números en una pantalla. Se trataba de darle a alguien una razón para sonreír. El trabajo la llevaría a través de la noche, y cuando llegara la mañana, pondría ese pastel en las manos de Thomas Montgomery. Y quizás, solo quizás, este pastel olvidado podría significar algo más de lo que ninguno de los dos se daba cuenta. La cocina se llenó con el suave zumbido del horno, un sonido constante que pareció asentarse en los huesos de Clare. Se recogió el pelo, se arremangó y colocó el cuaderno de su abuela sobre el mostrador. La primera línea de la receta la miraba fijamente como una instrucción del pasado.
Mide con cuidado. No le saques el alma por las prisas. Tamizó la harina lentamente, dejando que el fino polvo cayera como nieve en el cuenco de acero inoxidable. Siguió el cacao, rico y terroso, llevando consigo la promesa de algo decadente. Cuando abrió la vaina de vainilla, el aroma se escapó, agudo y dulce, llenando el aire con algo que no había respirado en meses. ¿Posibilidad? La batidora cobró vida. Su ritmo constante era como una canción de cuna a la inversa, despertándola en lugar de adormecerla. El sonido resonó por la pastelería vacía, mezclándose con el pulso silencioso del refrigerador y el leve crujido del viejo edificio. El tiempo pareció disolverse en los movimientos. Romper un huevo, incorporar la mezcla, raspar los lados del cuenco. Cada gesto, aunque ordinario, llevaba el peso de la intención. Mientras la masa se espesaba hasta adquirir un brillante tono carmesí, su mente se desvió hacia los veranos de su infancia en la cocina de su abuela en el sur de Georgia. Recordaba subirse a un taburete, con la barbilla apenas por encima del mostrador, mientras su abuela batía nata en un cuenco de porcelana desconchado. Las cortinas de encaje ondeaban con la brisa húmeda y el polvo de azúcar brillaba a la luz del sol. Un pastel debe susurrar, no gritar, solía decir su abuela, golpeando su cuchara de madera contra el borde. Si susurra, la gente se inclinará para escuchar. Clare sonrió levemente mientras vertía la masa en moldes forrados con papel de horno. La puerta del horno se cerró con un suave golpe, y en pocos minutos el cálido y agridulce aroma del cacao comenzó a impregnar cada rincón de la pastelería. Se apoyó en el mostrador, inhalando profundamente, dejando que la fragancia la envolviera como un consuelo. Se sentía como en casa, el hogar que pensó que había perdido cuando las facturas y los plazos reemplazaron la alegría y la paciencia. Las horas se deslizaron en pequeños incrementos. El sonido del temporizador del horno, el vapor que se elevaba de las capas recién horneadas, la frescura del glaseado de queso crema batiéndose hasta formar picos suaves. El mundo fuera de la pastelería se desvaneció. Los turistas hacía tiempo que se habían ido a sus hoteles. Los carruajes ya no traqueteaban por los adoquines, y el musgo español se mecía suavemente con la brisa de medianoche. Pero dentro, la pastelería volvía a latir con vida, renacida a través de cada paso cuidadoso. Cuando los pasteles se enfriaron, los recortó con mano firme, apartando las migas. Extendió glaseado entre cada capa, presionándolas hasta que quedaron firmes. Cada una perfectamente alineada sobre la base de cartón. La capa final de glaseado se extendió sobre la superficie como nieve fresca, blanca e intacta. Clare la alisó con movimientos largos y deliberados, el gesto calmante, preciso. Ajustó el ángulo de la lámpara sobre su puesto de trabajo, su cálida luz derramándose sobre el mostrador. Luego vino la rosa. Derritió azúcar en una cacerola pequeña, observando atentamente cómo se volvía transparente, luego ámbar, antes de retirarla del fuego en el momento justo. Las notas de su abuela habían rodeado este paso 3 veces. Paciencia aquí o lo perderás. Mojó tiras finas, les dio forma rápidamente, cada pétalo lo suficientemente frágil como para romperse si sus manos flaqueaban. Lentamente construyó la flor, pétalo sobre pétalo, hasta que una sola rosa se erigió en el centro de su mostrador, delicada, luminosa, casi viva. La colocó suavemente sobre el pastel, donde atrapó la luz de la lámpara como si fuera de cristal. Cuando el amanecer tocó las ventanas, Clare se echó hacia atrás y exhaló. Sobre el soporte ante ella no había solo un pastel, sino algo mucho más, un terciopelo rojo en capas con glaseado de queso crema, coronado con una rosa de azúcar que susurraba amor, memoria y devoción. El agotamiento que debería haber sentido estaba ausente. En su lugar, solo había un orgullo silencioso, una sensación de propósito que creía perdida hacía mucho tiempo. Deslizó el pastel con cuidado en una caja blanca, del tipo que había guardado para bodas que nunca llegaron. Atar la cinta se sintió como sellar algo sagrado. La pastelería seguía en silencio, pero ya no estaba vacía. El silencio tenía peso, expectación, como si las propias paredes estuvieran esperando a ver qué pasaría después. A las 9:45, la campana sobre la puerta sonó suavemente. Thomas Montgomery entró lentamente, sus pasos cautelosos pero ansiosos. Su abrigo parecía más pesado a la luz de la mañana, su rostro pálido por una noche de insomnio. Cuando sus ojos se posaron en la caja que descansaba sobre el mostrador, se quedó helado.
Clare levantó la tapa con cuidado, revelando el pastel. La luz del sol que entraba por la ventana golpeó la rosa de azúcar, haciéndola brillar como el rocío. Por un momento, Thomas simplemente se quedó mirando. Luego contuvo el aliento y sus ojos se llenaron de lágrimas que se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Se inclinó sobre el mostrador y le tomó la mano con las dos suyas, su agarre firme a pesar del temblor. Su voz, cuando llegó, fue un susurro reverente. Este es su pastel. Es el que siempre le encantó. No sabe lo que ha hecho por mí. Clare sintió que se le hacía un nudo en la garganta, sus propios ojos picando. Logró un pequeño asentimiento, incapaz de hablar. En ese momento, las deudas, las cartas del casero, las advertencias del banco, todo se desvaneció en el fondo. Lo que importaba era el hombre que sostenía su mano y la alegría que iluminaría el rostro de su esposa cuando viera el pastel. Incluso si Sweet Moment cerrara sus puertas para siempre, incluso si el lunes significara el fin de su negocio, al menos esta noche había valido la pena. Al menos había recordado por qué se convirtió en pastelera. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Clare se permitió creer que quizás, solo quizás, su trabajo todavía tenía sentido. La casa de los Montgomery estaba viva con voces y risas. Aunque bajo la superficie había una corriente de inquietud. Los parientes llenaban la sala de estar. Los niños corrían arriba y abajo por el pasillo, sus chillidos rebotando en las viejas paredes de yeso. La mesa del comedor gemía bajo el peso de las cacerolas, verduras asadas, un jamón glaseado a la perfección y cuencos de fruta. Las copas de vino tintineaban mientras los adultos conversaban, haciendo todo lo posible por mantener un ambiente alegre. Sin embargo, faltaba algo esencial. En el centro de la larga mesa, donde debería haber estado la corona de la celebración, solo había un espacio vacío. Sin pastel, sin velas, sin centro de mesa para el hito que todos se habían reunido para honrar. Los invitados lo miraban de vez en cuando, apartando rápidamente la vista, como si negarse a reconocer la ausencia fuera a llenarla de alguna manera. Evelyn Montgomery estaba sentada a la cabecera de la mesa. Un chal de seda le cubría los hombros. Su cabello plateado había sido cuidadosamente peinado esa mañana. Su lápiz labial era de un rosa suave que iluminaba su rostro. Sonrió amablemente mientras sus nietos le presentaban tarjetas hechas a mano y pequeños ramos de flores arrancados del jardín. Se rió cuando uno de los niños intentó escabullir un panecillo extra, y escuchó pacientemente mientras sus sobrinas le preguntaban por su salud, pero sus manos la traicionaban. Temblaban muy ligeramente cuando levantaba su copa. Sus ojos, aunque amables, llevaban una sombra de decepción. Durante 55 años, sus cumpleaños habían estado marcados por el mismo ritual. Un pastel de terciopelo rojo, glaseado de queso crema y una sola rosa de azúcar en la parte superior. No era solo un postre. Era memoria, tradición. El pastel era la forma en que su esposo decía, me acuerdo. Te veo. Eres importante. Y este año, la mesa estaba vacía. Desde el otro lado de la habitación, su nieta Caroline observaba todo con el ojo agudo de alguien que había construido su reputación notando detalles. A los 32 años, era una de las críticas gastronómicas más respetadas de Savannah. Sus reseñas eran capaces de hacer o deshacer un restaurante. Esta noche, sin embargo, su pluma no estaba a la vista. Solo era una nieta, de pie, impotente, mientras veía a su abuela enmascarar su decepción con risas educadas. Se había inclinado hacia su abuelo más temprano en la noche, hablando en voz baja para que nadie más la oyera. «¿Lo olvidaste, verdad?», preguntó. El rostro de Thomas se había descompuesto, la culpa tallando arrugas más profundas en sus ya cansados rasgos. Asintió levemente, avergonzado. «Lo intenté, Carol. Juro que lo intenté. Todas las tiendas a las que fui estaban cerradas o me dijeron que no. Le fallé». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Caroline se había apartado rápidamente, no queriendo ver el arrepentimiento escrito tan claramente. Ahora, a medida que avanzaba la noche, a Caroline le preocupaba que el momento se escapara sin remedio. Imaginaba a su abuela yéndose a la cama con ese espacio vacío en el corazón, sus 80 años marcados por la ausencia en lugar de la alegría. La idea le revolvía el estómago a Caroline. Entonces, justo cuando el aire en la habitación parecía volverse más pesado,
la puerta principal se abrió de golpe. Thomas Montgomery entró, sin aliento, su abrigo de tweed espolvoreado con el frío del aire de la noche. En sus brazos acunaba una gran caja de pastelería blanca atada con una cuerda. La habitación se quedó en silencio de inmediato, las conversaciones se interrumpieron mientras todas las cabezas se giraban hacia él. Incluso los niños se quedaron helados, sintiendo el cambio. Lo encontré, anunció Thomas, su voz con una mezcla de alivio y orgullo. Tenemos un pastel. Caminó hacia la mesa, colocando la caja suavemente en el mismo espacio que había estado vacío toda la noche. Sus manos se detuvieron en la tapa, casi con reverencia. Por un instante, nadie se movió. La expectación en la habitación era palpable, como una respiración colectiva contenida. Con cuidado lento y deliberado, Thomas desató la cuerda y levantó la tapa. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Allí estaba, un pastel de terciopelo rojo de una belleza sorprendente. Su glaseado de queso crema era liso e impecable, blanco como la nieve fresca. En el centro mismo descansaba una sola rosa hecha de azúcar, tan delicada que parecía haber sido arrancada de un jardín por la mañana. Sus pétalos captaban la luz, translúcidos y luminosos, como si una gota de rocío se aferrara a su borde. El pastel parecía casi demasiado perfecto, demasiado vivo para ser comido. Evelyn se llevó las manos a la cara, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Oh, Thomas», susurró, con la voz temblorosa. «Es hermoso. Es el pastel más hermoso que he visto en mi vida». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran las lágrimas de decepción que había estado conteniendo toda la noche. Eran lágrimas de alegría, de gratitud, de amor renovado. Extendió la mano para tocar la de su esposo, y él cubrió la de ella con suavidad, inclinándose lo suficiente para que solo ella pudiera oír. «Feliz cumpleaños, mi amor», murmuró. Estallaron los aplausos, primero tímidos y luego creciendo hasta convertirse en una celebración plena. Los niños aplaudían salvajemente. Los adultos sonreían, algunos secándose sus propias lágrimas. Las risas y los vítores llenaron la casa por fin. El espacio vacío en la mesa se había transformado ahora en el centro de atención de la noche. Caroline se adelantó, su mirada de crítica incapaz de resistir una inspección más cercana. Había pasado años probando los mejores postres que Savannah tenía para ofrecer. Entrenada para detectar defectos invisibles para la mayoría, estudió el pastel con intensidad profesional, la uniformidad de las capas, la suavidad del glaseado, la maestría de la rosa. Finalmente, aceptó una porción y se llevó el tenedor a los labios. El primer bocado la detuvo. El pastel estaba húmedo, tierno, con un ligero toque de suero de leche que equilibraba el dulzor. El cacao le daba profundidad. El glaseado de queso crema era ácido y rico, y la rosa de azúcar se derritió como un susurro en su lengua. Pero no eran solo los sabores. Era algo más, algo intangible, casi espiritual. Caroline bajó el tenedor lentamente, su estricta compostura flaqueando. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero se escuchó en toda la habitación. «Esto no es solo un pastel», dijo, con los ojos todavía fijos en la porción que tenía delante. «Esto es arte». La habitación se silenció de nuevo. Los miembros de la familia intercambiaron miradas de sorpresa. Caroline Montgomery, la crítica conocida por sus reseñas afiladas como navajas, rara vez hacía tales elogios, ni siquiera los mejores chefs de la ciudad. Evelyn tomó la mano de su nieta, su sonrisa radiante a través de las lágrimas. «Es perfecto, ¿verdad?», dijo en voz baja. Caroline asintió, con un nudo en la garganta. «Es más que perfecto». «¿Es honesto?». Thomas la miró, asombrado, luego volvió su mirada al pastel, su corazón hinchado de orgullo y alivio. El pedido olvidado, la búsqueda frenética, la amabilidad de una extraña en una pequeña pastelería de Savannah. De alguna manera, todo había conducido a este momento de redención. Mientras se encendían las primeras velas y todos cantaban, los ojos de Evelyn brillaban más que las llamas. El pastel no era simplemente un postre. Era la prueba de que el amor, incluso cuando casi se olvida, todavía puede ser recordado de la manera más dulce. Y en ese comedor abarrotado, rodeado de familia y calidez, nadie podía negar que un milagro había llegado a la mesa.
Más tarde esa noche, después de que se apagaran las últimas velas y se saboreara la última porción de pastel, Caroline Montgomery regresó a su apartamento en el centro. Se sentó en su escritorio, la suave luz de una lámpara iluminando su cuaderno y su ordenador portátil. Como crítica, estaba acostumbrada a escribir con precisión, evaluaciones de sabor, técnica, presentación. Pero esta noche, las palabras provenían de un lugar diferente. Escribió no como una profesional distanciada por el deber, sino como una nieta que había sido testigo de algo profundamente humano. Su artículo comenzaba de manera simple: un abuelo olvidadizo y el pastel más honesto de Savannah. Relató la historia del pánico de Thomas Montgomery, su búsqueda nocturna por la ciudad y el encuentro casual con una pastelera en apuros que había elegido la compasión sobre el beneficio. Describió el pastel en detalle, pero más que eso, escribió sobre lo que significaba. Habló de las lágrimas de su abuela, de la alegría de su familia y de su propia reacción atónita como crítica que había probado postres por toda Europa, pero que nunca se había encontrado con uno tan vivo. Este pastel, escribió, haciendo una pausa antes de continuar, no fue simplemente horneado. Fue entregado. Fue un recordatorio de que la comida, en su máxima expresión, no es decoración ni espectáculo. Es amor en forma comestible. Y cuando perdemos a pasteleros como Clare Bennett, perdemos más que un negocio. Perdemos un trozo de lo que hace que la vida sea significativa. Cuando Caroline pulsó publicar, no tenía idea de la onda expansiva que enviaría por la ciudad. A medianoche, el artículo ya se había extendido por la comunidad en línea de Savannah. Al amanecer, se había compartido cientos de veces en las redes sociales, republicado con leyendas como: esto me hizo llorar y apoyemos a los pasteleros locales con alma. Las secciones de comentarios se llenaron de historias de personas que recordaban sus propias tradiciones familiares, sus propios momentos en que la comida había hablado más fuerte que las palabras. A la mañana siguiente, Clara se despertó con el agudo zumbido de su teléfono vibrando en la mesita de noche. Al principio, gimió, asumiendo que era otro recordatorio del banco o un proveedor pidiendo el pago. Pero mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño, vio notificación tras notificación iluminando la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. Frunciendo el ceño, se puso un suéter y se arrastró hasta la mesa de la cocina, su corazón latiendo con confusión. Abrió primero su correo electrónico. Docenas de líneas de asunto la saludaron. Consulta sobre pedido de pastel. Solicitud de degustación para boda. ¿Tiene disponibilidad este mes? Algunos eran de nombres que reconocía de Savannah. Otros eran completos desconocidos. Sus manos temblaban mientras hacía clic en ellos. La gente no solo pedía pasteles o pastelitos. Pedían pasteles de boda, pasteles de aniversario, pedidos para empresas, docenas a la vez. Todavía medio incrédula, Clare encendió su viejo ordenador portátil. El ventilador zumbó mientras la pantalla cobraba vida. Escribió su contraseña y esperó a que el lento navegador se cargara. Cuando finalmente lo hizo, contuvo el aliento. Justo allí, en la página de inicio del sitio de estilo de vida más leído de la ciudad, estaba el artículo de Caroline Montgomery. El titular se extendía por la pantalla. Un abuelo olvidadizo y el pastel más honesto de Savannah. Debajo, una foto de una rosa de azúcar brillaba bajo la luz, delicada e imposible de ignorar. Clare se inclinó más cerca, leyendo en un silencio atónito. Caroline no solo había descrito el pastel. La había descrito a ella. Las horas nocturnas, la decisión de hornear cuando podría haber cerrado la puerta, el alma que vertió en ello porque creía que la comida debía llevar amor. Las palabras de Caroline eran tiernas pero firmes. Una declaración a la ciudad de que valía la pena salvar a pasteleros como Clare. Mientras Clare se desplazaba, vio la sección de comentarios ya rebosante de respuestas. ¿Dónde está esta pastelería?, preguntó una persona. Conduciré al otro lado de la ciudad por una porción, dijo otra. Quiero que ella haga mi pastel de boda, escribió alguien más. Otros simplemente dejaron mensajes de gratitud. Esta historia me hizo creer de nuevo en la gente. Se cubrió la boca con la mano, abrumada. El teléfono sonó de nuevo, sobresaltándola. Contestó, con voz vacilante. Buenos días, dijo una educada voz masculina al otro lado. Llamo de Magnolia Catering. Leímos sobre usted esta mañana.
Nos gustaría hacer un pedido para un evento corporativo. 50 invitados. Antes de que pudiera procesar eso, entró otra llamada. Luego otra. Los mensajes de texto zumbaban. Las notificaciones de Instagram se acumulaban mientras extraños etiquetaban la página de su pastelería. De la noche a la mañana, su pequeña cuenta había pasado de unos pocos cientos de seguidores a miles. Se quedó allí sentada, con el teléfono pegado a la oreja, mirando los estantes vacíos detrás de su mostrador. Apenas ayer, estaba lista para cerrar para siempre, convencida de que la ciudad la había olvidado. Ahora la ciudad parecía haberla encontrado de golpe. Durante un largo rato, simplemente se sentó a la mesa, la luz del sol calentando su rostro, dejando que la verdad se asentara. No estaba olvidada. No era invisible. De alguna manera, un solo pastel horneado con desesperación y amor lo había cambiado todo. Y aunque la carta del casero todavía estaba sin abrir en el mostrador, y el banco seguramente seguiría llamando, Clare sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho, algo que no había sentido en meses. Esperanza. Cuando el sol se ocultó tras los robles cubiertos de musgo de sabana, Clare Bennett estaba casi deshecha. La pastelería había estado llena desde el momento en que abrió la puerta hasta mucho después de la hora de cierre. Los clientes habían entrado uno tras otro, algunos con copias impresas del artículo de Caroline Montgomery, otros repitiendo frases que habían leído en línea, el pastel más honesto de Savannah. Había horneado y vendido hasta que sus estantes quedaron completamente vacíos. Incluso el tarro de galletas rancias junto a la caja registradora, que había estado intacto durante semanas, se vació. Ahora la pastelería estaba de nuevo en silencio, pero era un tipo de silencio diferente al de la noche anterior. Las cajas estaban apiladas desordenadamente en una esquina. El fregadero estaba lleno de cuencos para mezclar, y el olor a mantequilla y azúcar aún flotaba espeso en el aire. Clare se quitó el delantal espolvoreado de harina y se derrumbó en una de las sillas de madera cerca de la ventana delantera. Le dolía el cuerpo, le palpitaban los pies, pero el agotamiento estaba atenuado por algo desconocido, una corriente subterránea de asombro. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando la campana sobre la puerta tintineó suavemente. La cabeza de Clare se levantó de golpe, sobresaltada. «Lo siento», gritó automáticamente, su voz ronca por el largo día. «Hemos cerrado por esta noche». «No pasa nada», llegó una respuesta cálida y mesurada. «No he venido por pasteles». Una mujer entró, alta, con el pelo oscuro pulcramente recogido y un largo abrigo sobre los hombros. Sus ojos eran agudos, evaluadores, pero suavizados por el atisbo de una sonrisa. Extendió una mano. Caroline Montgomery. Clare se quedó helada. El reconocimiento fue instantáneo. Su nombre había estado en cada titular, cada mensaje, cada pedido de hoy. La crítica, la nieta, la razón por la que su teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer. Clare se levantó torpemente, secándose las manos en el delantal antes de estrechar la de Caroline. «Yo. No sé qué decir», tartamudeó. «Quizás empezar con, gracias», dijo Caroline a la ligera, aunque su expresión era amable. Luego negó con la cabeza. «No, debería ser yo la que se disculpe. Soy la razón por la que tu día se convirtió en una tormenta. No me di cuenta de que mi artículo explotaría así». Clare soltó una risa débil, todavía aturdida. «¿Una tormenta?» «Sí. Nunca había visto algo así. Ayer, pensé que iba a cerrar este lugar para siempre. Hoy, no podía dar abasto». Hizo un gesto impotente hacia las vitrinas vacías. «Todo vendido». Caroline miró alrededor de la pastelería, su mirada deteniéndose en la pintura desconchada, el ventilador de techo que chirriaba, los suelos de linóleo gastados. Para la mayoría, era solo una tienda pequeña y cansada. Pero sus ojos se suavizaron como si viera algo más. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Clare asintió, y pronto ambas estaban en la pequeña mesa junto a la ventana, el vapor subiendo de 2 tazas de té que había servido apresuradamente. Por un momento se sentaron en silencio, el zumbido del refrigerador llenando el espacio entre ellas. «Tienes talento», comenzó Caroline. «No solo habilidad, talento. Ese pastel de anoche no se trataba de técnica. Se trataba de corazón». La gente lo sintió.
Por eso la historia se extendió. Clare bajó la mirada, avergonzada por el elogio. Siempre me ha encantado hornear, pero dirigir un negocio. Sacudió la cabeza. Las facturas, el marketing, la contabilidad. Soy terrible en eso. Nunca quise ser una empresaria. Solo quería hacer pasteles que significaran algo. Caroline se inclinó hacia adelante, su tono directo pero no hostil. Exactamente por eso necesitas ayuda. Si sigues haciendo esto sola, te ahogarás. Los pedidos se acumularán, los clientes se frustrarán y la misma alma que hace especial tu repostería se agotará. Los hombros de Clare se tensaron. La verdad en las palabras de Caroline la golpeó profundamente. Ya había sentido el agotamiento de un día abrumador. ¿Cómo serían semanas de esto? Sin embargo, la idea de ceder el control a otra persona, de dejar que el negocio se convirtiera en algo que no pudiera reconocer, la aterrorizaba. No puedo. No puedo convertirme en una fábrica, admitió, su voz apenas un susurro. Esa no soy yo. La expresión de Caroline se suavizó. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los de Clare. Lo sé, y no quiero que lo seas. Escúchame con atención. No quiero convertirte en una fábrica. Quiero mantener tu alma en ello. La sinceridad en su tono desarmó a Clare. Nadie le había dicho nunca palabras como esas. Ningún casero, ningún banquero, ningún proveedor. Solo habían hablado de números, plazos y facturas. Caroline estaba hablando de algo completamente diferente. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Clare con cautela. Una asociación, respondió Caroline. Invertiré en esta pastelería. Me encargaré de la logística, el marketing, los pedidos, la programación, los suministros, el personal. No tendrás que preocuparte por las cosas que odias. Todo lo que te pido es que sigas horneando con la misma honestidad que hizo que ese pastel fuera lo que fue. Clare la miró fijamente, atónita. La oferta era casi demasiado para procesarla. ¿Por qué?, susurró finalmente. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Caroline sonrió levemente. Porque he estado buscando algo real. He pasado años reseñando restaurantes que parecen perfectos pero se sienten vacíos. Comida que se fotografía maravillosamente pero no sabe a nada. Tu pastel. Me recordó por qué me enamoré de la comida en primer lugar. No quiero que eso desaparezca. Savannah no quiere que eso desaparezca. El silencio se cernió entre ellas. Espeso de posibilidades. Clare pensó en el cuaderno de su abuela, en la grieta del cristal del expositor, en las largas noches en las que se había preguntado si algo de esto importaba. Por primera vez, el camino ante ella no parecía un callejón sin salida. Su pecho se oprimió de miedo, pero debajo había un destello de algo más brillante. Esperanza. Lentamente, asintió. De acuerdo, dijo en voz baja, casi para sí misma. Luego, más fuerte. Sí, lo haré. La sonrisa de Caroline se ensanchó mientras extendía la mano sobre la mesa. Clare extendió la suya y sus dedos se entrelazaron firmemente. Ese apretón de manos marcó el comienzo de algo nuevo, no solo para la pastelería, sino para la propia Clare. Había pensado que estaba al final. En cambio, acababa de pasar la página. Y mientras estaban sentadas juntas, con el aroma de azúcar y té flotando en el aire, el futuro ya no parecía aterrador. Parecía posible. Un año después, la pastelería de la calle Whitaker se parecía poco a la tienda cansada que una vez estuvo al borde del cierre. El nombre Sweet Moment ahora brillaba en letras pulidas sobre la entrada. El cristal estaba impecable, la grieta había sido reemplazada hacía mucho tiempo. Cada mañana, mientras el sol salía sobre Savannah y la luz se filtraba a través de los robles cargados de musgo español, ya se había formado una fila fuera de la puerta. Locales, turistas, familias y parejas esperaban pacientemente, algunos con revistas o recortes del artículo de Caroline Montgomery cuidadosamente doblados en su interior. Dentro, el aire bullía de energía. Clare Bennett ya no trabajaba sola. Jóvenes aprendices con delantales impecables se movían con cuidado coordinado, llevando bandejas, glaseando pasteles, amasando masa bajo su atenta mirada.
Las batidoras de acero inoxidable zumbaban, los hornos se abrían y cerraban, los temporizadores pitaban en un coro que una vez la habría abrumado. Ahora era música. La pastelería se había expandido, con nuevos hornos, refrigeradores más grandes, estanterías relucientes con moldes nuevos. Caroline había cumplido su promesa. Había invertido, gestionado el caos y convertido el frágil sueño de Clare en algo sostenible. Sin embargo, nada esencial había cambiado. Las recetas seguían siendo de Clare. Los estándares seguían siendo suyos. Se movía entre sus aprendices, corrigiendo el ángulo de una muñeca, estabilizando una manga pastelera, probando una crema pastelera. Cuando una de las jóvenes panaderas se ponía nerviosa, untando el glaseado de manera desigual sobre una capa, Clare le ponía una mano suave en el hombro. Más despacio, decía en voz baja. No escatimes en el alma. Cada pastel podría ser el recuerdo más importante de alguien. Se había convertido en su mantra, transmitido por su abuela y ahora grabado en la mente de su equipo. Para Clare, hornear nunca había sido una cuestión de volumen o velocidad. Se trataba de la reverencia por los ingredientes, por las personas que compartirían cada porción, por el amor que vivía en el azúcar y la harina. El éxito de Sweet Moment se extendió mucho más allá de Savannah. Aparecieron artículos en revistas regionales. Los blogueros de comida hacían cola para entrevistas y los organizadores de bodas recomendaban sus pasteles como si fueran reliquias. Los pedidos llegaban de pueblos cercanos y, una vez, asombrosamente, desde Atlanta. Pero Clare nunca perdió de vista el corazón de su trabajo. Cada pastel todavía susurraba, no gritaba. Esa primavera, un nombre familiar apareció de nuevo en su lista de pedidos. La familia Montgomery. Evelyn Montgomery cumplía 81 años y la familia quería celebrar de una manera que honrara el milagro del año anterior. Esta vez la fiesta no estaría ensombrecida por la decepción o los pedidos olvidados. Querían que Clare creara la pieza central, no como un rescate desesperado, sino como una tradición apreciada. El día de la celebración, Clare y su equipo llevaron el pastel con cuidado al salón alquilado donde se había reunido la familia Montgomery. La sala brillaba con una luz cálida, las mesas cubiertas con manteles blancos, los jarrones llenos de lirios y rosas. Los niños correteaban entre los adultos, sus risas rebotando en las paredes. Entonces Clare entró, con manos firmes sujetando el soporte que llevaba el pastel. Las conversaciones se silenciaron, las cabezas se giraron. El pastel tenía 3 pisos de altura, su glaseado de queso crema liso como la porcelana, cada borde afilado y elegante. En la parte superior, florecía una rosa de azúcar, delicada y luminosa, elaborada con la misma paciencia que Clare había mostrado un año atrás. La rosa parecía brillar bajo el candelabro, frágil pero eterna. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Los teléfonos se levantaron discretamente, intentando capturar la perfección. Evelyn, sentada cerca de la cabecera de la mesa, se llevó la mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que el pastel siquiera llegara a ella. Thomas estaba a su lado, su postura más erguida de lo que había estado en años. Mientras Clare colocaba el pastel con cuidado en la mesa central, él se aclaró la garganta. La sala se silenció de inmediato, como si todos sintieran la gravedad de lo que quería decir. El año pasado, comenzó Thomas, su voz espesa por la emoción, esta joven no solo salvó el cumpleaños de mi esposa, salvó a nuestra familia. La palabra resonó como una campana, reverberando por la reunión. Los invitados rompieron en aplausos, no educados, sino atronadores, sinceros. Las lágrimas de Evelyn corrieron libremente, su sonrisa radiante mientras miraba del pastel a su esposo y luego a Clare. Clare, de pie allí con su delantal espolvoreado de harina, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Los aplausos, los elogios, el centro de atención, era abrumador. Nunca se había sentido cómoda con los grandes gestos. Era una pastelera, no una artista. Sin embargo, en ese momento, con docenas de rostros vueltos hacia ella en gratitud, sintió que algo cambiaba en su interior. Sus ojos brillaron, y bajó ligeramente la cabeza, parpadeando para contener sus propias lágrimas. Pensó en la noche en que casi se había marchado para siempre, cuando los estantes habían estado vacíos y su futuro parecía ceniza. Y pensó en la rosa que había colocado en ese primer pastel, frágil y temblorosa en sus manos, sin saber qué florecería en esto.
Los aplausos volvieron a crecer mientras Evelyn tomaba la mano de Clare. Su agarre era sorprendentemente fuerte, su voz un susurro, pero clara. Me devolviste la alegría, y le diste a esta familia algo que nunca olvidaremos. Clare solo pudo asentir, con el corazón lleno. Había horneado innumerables pasteles desde aquella noche, pero este momento le recordó por qué empezó en primer lugar. No por dinero, no por reputación, sino por amor. La celebración continuó con risas y música, pero el pastel siguió siendo la pieza central. Cada invitado que lo probaba murmuraba con asombro, saboreando no solo el sabor, sino la historia que llevaba consigo. Los 3 pisos eran más que capas de bizcocho y glaseado. Eran la prueba de que las segundas oportunidades podían florecer en legados. Y para Clare, de pie en silencio al borde de la sala, era suficiente. No necesitaba más aplausos. No necesitaba más titulares. Ver las lágrimas de alegría de Evelyn, oír la voz de Thomas firme de orgullo. Eso era todo. En ese salón, bajo el brillo de las luces y el sonido de las copas tintineando, Clare Bennett se dio cuenta de que no solo había revivido una pastelería. Había reconstruido una vida, porción a porción. La música se había calmado. Los últimos invitados se dispersaron en la cálida noche de Savannah, y la celebración de los Montgomery llegó lentamente a su fin. El pastel de 3 pisos se había reducido a migas y suspiros satisfechos, pero su presencia aún perduraba en el resplandor de la noche. Evelyn Montgomery permanecía a la cabecera de la mesa, su chal holgadamente echado sobre sus hombros, sus ojos más brillantes de lo que habían estado en años. Cuando Clare comenzó a recoger sus utensilios y a prepararse para escabullirse silenciosamente, Evelyn tomó su mano. Su agarre, aunque delicado, tenía una fuerza sorprendente. Clare se detuvo, sobresaltada, y miró el rostro de la anciana. Los ojos de Evelyn, húmedos de lágrimas, se encontraron con los suyos con una claridad inquebrantable. Tus manos hacen milagros, susurró, su voz baja pero resonante, como si impartiera un secreto destinado solo para Clare. Guarda este don. No dejes que nadie te lo quite nunca. Clare contuvo el aliento. Por un momento, no pudo hablar. Simplemente asintió, presionando suavemente la mano de Evelyn, llevando el peso de esas palabras en su corazón. Era una bendición, un encargo y una promesa, todo a la vez. Cuando finalmente salió a la noche, el aire estaba impregnado del aroma de las magnolias, y las calles zumbaban con la vida tranquila de Savannah. Caminó lentamente de regreso a su pastelería, sus pensamientos girando en torno al viaje que la había llevado hasta allí, las cartas del casero, los avisos del banco, las noches silenciosas en una tienda vacía. Casi la habían convencido de que el sueño se había ido. Pero de pie en ese salón esta noche, escuchando la voz de Thomas, sintiendo la mano de Evelyn en la suya, se dio cuenta de algo poderoso. Los sueños no morían. Simplemente esperaban. Esperaban la fe, el coraje, una oportunidad para renacer. La semana siguiente, Sweet Moment estuvo más ocupado que nunca. La historia del cumpleaños de Evelyn se extendió aún más, sumándose a la leyenda que el artículo de Caroline ya había encendido. La gente ya no venía solo por pasteles. Venían por la historia, por el alma que creían que estaba horneada en cada miga. Una tarde, después de que el último cliente se hubiera ido y los aprendices hubieran limpiado los mostradores, Clare se encontró sentada frente a Caroline en la pastelería suavemente iluminada. La tienda brillaba cálidamente, las vitrinas relucían, el aroma a vainilla y azúcar todavía espeso en el aire. Caroline levantó su té, estudiando a Clare con una sonrisa satisfecha. «Te das cuenta de lo que has construido, ¿verdad?» Clare negó con la cabeza, medio riendo. «No construí esto sola. Tú me empujaste. Creíste en mí cuando yo no lo hacía». «Yo solo sostuve un espejo», respondió Caroline. «Siempre fuiste esto. Solo necesitabas que el mundo lo viera». A través de los ventanales delanteros, podían ver las siluetas de la gente que ya formaba una fila afuera. Algunos se apoyaban en las farolas, charlando en voz baja, mientras que otros miraban adentro con ansiosa anticipación. Aún no era de mañana, pero estaban dispuestos a esperar. Sweet Moment se había convertido en más que una pastelería. Se había convertido en un destino. Clare se reclinó en su silla, dejando que la vista la inundara. El letrero de neón sobre la puerta brillaba en la noche,
proyectando su cálida luz sobre los rostros reunidos afuera. Un año atrás, las mismas ventanas solo habían reflejado el vacío. Ahora reflejaban comunidad, esperanza y la prueba viviente de que su abuela había tenido razón todo el tiempo. Un pastel debe susurrar, no gritar. Miró a Caroline y dijo en voz baja, casi como si se lo recordara a sí misma, un solo pastel puede cambiar una vida cuando está hecho con amor. Caroline asintió, la agudeza de su crítica suavizada por algo más gentil. Y a veces cambia más de una. Justo en ese momento, la campana sobre la puerta tintineó, clara y brillante, resonando por la tienda silenciosa. Clare se giró hacia el sonido, su corazón dando un vuelco de reconocimiento. Ese simple tintineo, una vez un sonido de ansiedad, de clientes inciertos y ventas miserables, ahora sonaba como una promesa. Era el sonido de los comienzos, de las oportunidades, de un futuro que se desplegaba. Clare sonrió, levantándose de su silla mientras la puerta se abría y el aire de la noche entraba. Afuera, la fila avanzó, el murmullo de voces aumentando con anticipación. Dentro, Sweet Moment estaba listo, sus hornos calientes, sus mostradores relucientes, su alma intacta. Y mientras la campana volvía a sentarse en el silencio, Clare Bennett supo con absoluta certeza que esto era solo el principio.